A ver, piensen en esto un momento. Hay una imagen súper específica que la cultura popular nos ha grabado en la cabeza. Escuchamos la palabra querubín y casi en automático nos imaginamos estos bebés regordetes, adorables, flotando en las nubes con alitas blancas y arpas, ¿verdad? Es una imagen inofensiva, pasiva y, para ser sinceros, bastante linda. Pero, ¿y si todo eso fuera una completa invención? Entremos directo a este análisis porque hoy vamos a desarmar por completo esa visión moderna y esterilizada. Basándonos estrictamente en los textos y fuentes del primer siglo, vamos a reconstruir la anatomía de un mito. Vamos a decodificar la verdadera y francamente feroz realidad de los guardianes celestiales que se describen en el capítulo 4 del Apocalipsis. Así que prepárense porque la historia real es infinitamente más fascinante y, sobre todo, muchísimo más intimidante. Ok, vamos a meternos de lleno en esto revisando las palabras exactas que se usaron en los manuscritos originales. Y ojo aquí, porque la precisión de las palabras lo cambia absolutamente todo. En la cultura griega antigua, la palabra que normalmente traducimos como ángel es ángelos, que literalmente significa mensajero. Ya saben, alguien que lleva un recado del punto A al punto B. Pero, y aquí está el detalle, el texto del primer siglo no usa para nada la palabra ángelos cuando describe a estos seres alrededor del trono. En su lugar, usa el término Sowon, y Sowon significa una criatura viva, una bestia, un animal celestialmente robusto e imponente. El autor fue súper intencional al escoger esta palabra. No estaba hablando de un cartero celestial, estaba describiendo una fuerza de la naturaleza, algo salvaje, poderoso, y que no tiene nada que ver con lo que nos han acostumbrado a imaginar. Ahora, para entender bien a fondo de qué estamos hablando, tenemos que irnos todavía más atrás en el tiempo, hasta las antiguas raíces semíticas de la palabra. Resulta que nuestro término querubín viene del antiguo idioma acadio, específicamente de la palabra curibu. ¿Y qué era exactamente un curibu? Bueno, eran genios guardianes colosales, entidades monumentales que tenían la tarea de custodiar celosamente las entradas de los templos en Asiria y Babilonia. Su raíz lingüística original significa bendecir o interceder, pero para nada en un sentido pasivo o tierno. Eran los guardianes del umbral. Básicamente, eran las fuerzas de seguridad arquitectónicas y espirituales que decidían quién podía acercarse a lo divino y quién no. Históricamente se les consideraba como la máxima fuerza de seguridad. Definitivamente no son los personajes que pondríamos en una tarjeta de San Valentín. Y esto nos ilustra de manera brillante cómo se veían estas criaturas en la mente de las personas en la antigüedad. En la arqueología, el familiar más cercano al curibú es el famosísimo Lamazu. Estas son unas estatuas masivas, gigantescas, que de hecho todavía podemos ver en varios museos del mundo. Tienen el cuerpo súper musculoso de un toro o un león, unas enormes alas de águila y un rostro humano que es severo, muy imponente. O sea, fueron diseñados con un propósito muy específico: causar un asombro total y un miedo profundo a cualquiera que intentara acercarse a un umbral sagrado o real. Eran la representación física del poder puro, una advertencia de piedra que básicamente gritaba: cuidado, estás entrando a una zona sagrada y de alta seguridad. Este es el verdadero plano arquitectónico y conceptual de los seres que vemos en esa visión del primer siglo. Pero pasemos ahora a la morfología, a la forma tan compleja que detalla el texto del Apocalipsis. La visión nos habla de 4 seres, cada uno con 6 alas y, escuchen esto, llenos de ojos por delante y por detrás. Y tener múltiples ojos no es solo un detallito poético o raro, simboliza una vigilancia omnidireccional constante. Absolutamente nada se les escapa. No son estatuas quietas ni sirvientes pasivos, son el soporte dinámico del trono divino. Esta descripción conecta directito con la visión del profeta Ezequiel sobre el Merkabá, o el carro celestial. Estos guardianes pueden moverse en cualquier dirección de manera instantánea, sin siquiera tener que girar el cuerpo. Forman una maquinaria celestial perfecta, diseñada milimétricamente para la protección y el movimiento perpetuo de la soberanía. ¿Saben qué es lo verdaderamente fascinante de toda esta anatomía? Es la combinación súper específica de sus 4 rostros. No crean que es una mezcla de animales al azar nada más para dar miedo. Nada para nada. Cada rostro representa la supremacía absoluta sobre una parte específica de todo el orden de la creación. El león representa la soberanía indiscutible sobre el mundo salvaje. El becerro o el toro simboliza esa fuerza bruta e inmensa de los animales domésticos y del trabajo agrícola. El hombre es la cúspide de la inteligencia y la complejidad biológica. Y finalmente el águila, que domina de manera absoluta los cielos y las alturas. Juntos, estos 4 rostros engloban a toda la creación, rindiendo tributo y funcionando como la guardia personal de la divinidad. Es literalmente el universo entero en su máxima expresión de poder, todo concentrado en estos guardianes. Entonces, ya que conocemos su forma tan imponente, la pregunta obligada aquí es: ¿dónde operaban exactamente estas fuerzas letales?
Bueno, si revisamos la historia, estos seres siempre aparecen estacionados justo en momentos de ruptura o en transiciones sagradas inmensas. Son los verdaderos guardianes de las fronteras divinas. Por ejemplo, después de la caída en el relato del Edén, son precisamente estos querubines los que son colocados ahí, con espadas en llamas, para bloquear el acceso al árbol de la vida. Básicamente operan como la seguridad de esa puerta abierta celestial de la que nos habla el capítulo 4. Y más adelante, en el Templo de Jerusalén, los encontramos esculpidos cubriendo con sus alas, nada más y nada menos que el Arca del Pacto. Ellos eran los que marcaban el límite exacto, la frontera milimétrica donde terminaba lo profano y empezaba lo puramente santo. Así que el punto crucial de todo esto es entender la gravedad extrema del trabajo que hacían. Las reglas en estos lugares eran implacables. Cruzar ese umbral sin la mediación adecuada significaba, sin rodeos, la muerte. No había absolutamente ningún margen de error. Eran ejecutores inflexibles de la santidad divina. Solo para ponerlo en perspectiva, en el antiguo sistema del templo, el sumo sacerdote solo podía cruzar ese límite una vez al año, y eso solamente después de unos rituales de purificación y mediación súper rigurosos. Estos Zoun, estos curibús de los que hablamos, no estaban ahí parados para dar una cálida bienvenida a los visitantes. Estaban ahí para proteger la santidad absoluta a cualquier costo. Su imponente presencia garantizaba dos cosas: que lo divino no fuera contaminado y, al mismo tiempo, que el ser humano no fuera destruido por entrar en contacto directo con la gloria pura. Con todo esto en mente, resulta fascinante, casi como si estuviéramos haciendo una investigación forense, ver cómo a lo largo de la historia se ha distorsionado por completo su significado. Con el paso de los siglos, surgió un error de interpretación masivo. La tradición de la Iglesia empezó a asociar los 4 rostros de estos seres con los 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Seguramente hemos visto esta imagen un montón de veces en el arte medieval o en los vitrales de iglesias antiguas. Pero la verdad histórica es contundente. Esta es una interpretación tardía, puramente romántica, y que no tiene absolutamente ninguna base en el pensamiento hebreo del siglo I. Para la gente que leyó estos textos originalmente, estos seres no representaban libros del futuro. Representaban el poder cósmico y la custodia implacable del trono de Dios, exactamente como lo dictaba su antiguo contexto cultural. Ahora, para captar el mensaje real y profundo de estos guardianes en la visión, tenemos que ubicarnos firmemente en el contexto del año 70 después de Cristo. Este fue el año catastrófico en el que el templo terrenal en Jerusalén fue destruido por completo. Así que la visión de estos querubines majestuosos y aterradores en el cielo no anula el sistema del templo, más bien confirma que el templo terrenal ha sido superado. Fue reemplazado por un sistema de templo celestial y definitivo. Ojo, estos querubines no están anunciando la destrucción física del planeta, como si fuera el fin del mundo en una película de Hollywood. Lo que marcan es un concepto teológico muchísimo más profundo: el cierre definitivo de un aión, o sea, el fin de toda una era bíblica e histórica, y el establecimiento permanente de la soberanía eterna en el cielo. Es un cambio de paradigma total. ¡Qué viaje! Pasamos de imaginarnos a tiernos querubines regordetes tocando arpas a descubrir que en realidad eran formidables bestias aladas de seguridad que marcaban el fin de una era antigua y el comienzo del templo celestial. Es impresionante cómo tener el contexto histórico adecuado puede reescribir por completo lo que dábamos por hecho. Y todo esto nos deja con una reflexión bastante provocativa. Si hemos suavizado, si hemos alterado y domesticado tanto la máxima imagen de la corte celestial, al punto de que casi ni la reconocemos en su forma original, ¿qué otros símbolos cruciales de la historia antigua han sido completamente malentendidos por nuestras tradiciones modernas? Las respuestas están ahí, escondidas a simple vista en los textos originales, tan solo esperando a ser decodificadas.